Un circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos, generalmente de fotolitografía, y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y el circuito impreso. ¿Qué es la fotolitografía? La fotolitografía es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores o circuitos integrados. El proceso consiste en transferir un patrón desde una fotomáscara, denominada retícula, a la superficie de una oblea. El silicio, en forma cristalina, se procesa en la industria en forma de obleas. Las obleas se emplean como sustrato litográfico. No obstante, existen otras aplicaciones como vidrio, zafiro e incluso metales. La fotolitografía, también denominada microlitografía o monolitografía, trabaja de manera análoga a la litografía empleada tradicionalmente en los trabajos de impresión y comparte algunos principios fundamentales con los procesos fotográficos. La popularidad de los circuitos integrados. Solo se ha transcurrido medio siglo desde que se inició su desarrollo y los circuitos integrados se han vuelto casi omnipresentes. Computadoras, teléfonos y otras aplicaciones digitales solo son ahora parte de las sociedades modernas. La informática, las comunicaciones, la manufactura y los sistemas de transporte, incluyendo todos, dependen de la existencia de los circuitos integrados. De hecho, muchos estudiosos piensan que la evolución digital causada por los circuitos integrados es uno de los sucesos más significativos de la historia de la humanidad. Existen al menos tres tipos de circuitos integrados. Circuitos monolíticos están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de silicio, pero también existen en germanio, arseniuro de galio, silicio germanio, etc. Circuitos híbridos de capa fina son muy similares a los circuitos monolíticos, pero además contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Muchos conversores AD y conversores DA se fabricaron en tecnología híbrida hasta que los procesos en la tecnología permitieron fabricar resistores precisos. Circuitos híbridos de capa gruesa se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho, suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, transistores, diodos, etc. sobre un sustrato dieléctrico, interconectados con sus pistas conductoras. Los resistores se depositan por serigrafía y se ajustan haciendo los cortes con láser. Todo ello se encapsula en cápsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la disipación de energía calórica requerida. En muchos casos, la cápsula no está moldeada, sino que simplemente se cubre el circuito con una resina epoxi para protegerlo. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para aplicaciones en módulos de radiofrecuencia, fuentes de alimentación, circuitos de encendido para automóvil, etc. Clasificación de los circuitos integrados. Atendiendo al nivel de integración, número de componentes, los circuitos integrados se pueden clasificar en SSI, Small Scale Integration, pequeño nivel, de 10 a 100 transistores; MSI, Medium Scale Integration, medio, 101 a 1000 transistores; LSI, Large Scale Integration, grande, de 1001 a 10.000 transistores; VLSI, Very Large Scale Integration, muy grande, de 10.001 a 100.000 transistores; ULSI, Ultra Large Scale Integration, ultra grande, de 100.001 a 1.000.000 de transistores; y GLSI, Giga grande, de más de 1.000.000 de transistores, Giga Large Scale Integration. En cuanto a funciones integradas, los circuitos se clasifican en dos grandes grupos. Circuitos integrados análogos pueden constar desde simples
transistores encapsulados juntos sin unión entre ellos hasta circuitos completos y funcionales como amplificadores, osciladores o incluso receptores de audio completos. Circuitos digitales pueden ser desde básicas puertas lógicas, AND, OR, NOT, hasta los más complicados microprocesadores o microcontroladores. Algunos son diseñados y fabricados para cumplir una función específica dentro de un sistema mayor y más complejo. En general, la fabricación de los PCI o circuitos integrados es más compleja, ya que tienen una alta integración de componentes en un espacio muy reducido, de forma que llegan a ser microscópicos. Sin embargo, permiten grandes simplificaciones con respecto a los antiguos circuitos, además de un montaje más eficaz y rápido. Limitaciones de los circuitos integrados. Existen ciertos límites físicos y económicos al desarrollo de los circuitos integrados. Básicamente son barreras que se van alejando al mejorar la tecnología, pero no desaparecen. Los principales son disipación de potencia. Los circuitos eléctricos disipan potencia cuando el número de componentes integrados en el volumen dado crece. Las exigencias en cuanto a la disipación de potencia también crecen, calentando el sustrato y degradando el compartimiento del dispositivo o el comportamiento del dispositivo. Además, en muchos casos es un sistema de relación positiva, de modo que cuando mayor sea la temperatura, más corriente conducen, fenómeno que se suele llamar embalamiento térmico, y que si no se evita, llega a destruir el dispositivo. Los amplificadores de audio y los reguladores de tensión son proclives a este fenómeno, por lo que suele incorporar protecciones térmicas. Los circuitos de potencia evidentemente son formación y elevadas velocidades. La disipación es uno de los mayores problemas, llegando a utilizar experimentalmente ciertos tipos de criotatos, precisamente la alta resistividad térmica y el arseniuro de galio. El arseniuro de galio es su talón de Aquiles para realizar circuitos digitales con él.